Bendito sea el nombre del Señor por estar aquí en medio de nosotros. Bienvenidos todos, hermanos, a esta su casa, la casa del Señor. Es una puerta del cielo. Es un lugar donde usted puede encontrar la salvación. Es un lugar donde usted puede encontrar el perdón de sus pecados, la liberación, hermanos, del maligno, porque el diablo nos ata a través del pecado, pero Jesucristo es más poderoso que él y él nos puede liberar. Aleluya. Así es que este es el lugar ideal para encontrar la sanidad, la salvación de nuestras almas, el consuelo y la bendición que andamos buscando. ¿Cuántos dicen amén? Llamados para servir en el reino de Dios. Ese es el título de nuestro tema. Quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 12 y el verso 13. La gloria sea para el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Leemos la palabra del Señor tal cual está escrita. La leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y también a su Santo Espíritu. Amén. En aquellos días, ¿quién él? Jesucristo fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Llamados para servir al Señor. Qué privilegio tan grande es servir al Rey de la Gloria. Qué privilegio tan grande es servirle al Dios que creó los cielos y la tierra. Qué privilegio tan grande es ser parte de su familia, porque dice la Escritura que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Yo soy un hijo de Dios y lo digo con mucho orgullo. Yo sé que usted es un hijo de Dios, por eso está aquí en la casa del Señor y nos estamos preparando para pasar una eternidad con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor que nos eligió para formar parte de su familia. Así que Jesús vino, hermano, desde la eternidad, hace aproximadamente más de 2000 años. Vino desde la eternidad a esta tierra y vino a compartirnos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Todo el mundo caminaba perdido. Todo el mundo caminaba sin Dios y sin esperanza. Pero Jesucristo vino a mostrarnos el camino al Padre. Jesucristo vino a mostrarnos el camino a la salvación. Amén. Y nos dio la buena noticia, nos dio la buena nueva, que ya, hermanos, había la salvación para nuestras almas. Vino a mostrarnos el camino al cielo, hermanos. Vino lleno de revelaciones profundas y las compartió con todos nosotros. Y una de las bendiciones más grandes que un hombre y que una mujer puede tener en esta tierra, hermanos, es ser llamado para servir a Dios. Es un honor, es un privilegio. La bendición más grande es ser llamado por Dios para servir en su reino eterno. Amén. Así que, hermanos, nosotros, aunque estábamos, hermanos, atados al pecado, porque el pecado lo amarra a uno y no lo suelta y no lo deja ir. Y mire que el pecado tiene tanto poder sobre las personas que usted las mira que llegan a la iglesia
las mira que llega una vez y otra vez y hacemos el llamado y deciden según ellos recibir al Señor. Hermanos, los bautizamos y ¿qué pasa con el pasar del tiempo? No los vemos más. ¿Por qué? Porque el pecado que los ataba nunca los soltó. Nunca los dejó ir, hermanos. El pecado los amarra y los vuelve a sacar de la iglesia. Eso quiere decir también que nunca tuvieron un encuentro genuino con Jesús. Porque aquel que tiene un encuentro genuino con Jesús, es verdad que puede caer, sí es verdad, pero esa persona se vuelve a levantar en el nombre de Jesús, amén. Así que hermanos, el Señor vino a hacernos un llamado. Según los pasajes que leímos nosotros, hermanos, dice que antes de llamar a los 12, el Señor pasó la noche orando. Pasó la noche orando para que el siguiente día Él comenzara a seleccionar aquellos hombres que iban a tener la bendición y el privilegio de andar con Él. Qué precioso es, hermanos. En medio de todos los hombres que habían en aquel entonces, estos 12 tuvieron esta bendición de andar con el Señor, comer con el Señor, amén. Caminar de una ciudad a otra con el Señor, platicar con el Señor. Y ese mismo honor, ese mismo privilegio lo tenemos hoy en día nosotros. Aunque Él no está físicamente, pero lo está espiritualmente. Él está siempre con nosotros. Nosotros podemos hablar con Él, podemos conversar con Él, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que hermanos, vamos a primero a definir lo que es llamado. Entendemos por llamado el santo llamamiento de Dios que Él realiza a todo aquel ser humano para que le sirva en su obra. Y este llamado nosotros lo podemos clasificar en dos o dividir en dos. Existen dos tipos de llamados. Uno, el llamado general. Y otro, hay un llamado específico que Dios hace al ser humano. El llamado general. Veamos Isaías 1:18. Este llamado es aquel que Dios le hace a toda la humanidad. Porque Dios ama a toda la humanidad. Y Dios quiere que todos vengamos a Él. Isaías 1, verso 18. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios nos está llamando. No importa la condición que tengamos, no importa cuán malos seamos, no importa si matamos a uno, a dos, a tres, a todos, hermanos, no importa si hicimos muchas maldades. Dios nos está llamando y dice el Señor que si nuestros pecados fueren extremos, Él nos perdona. Él nos perdona y nos llama a todos, porque Él nos ama a todos para que vengamos, porque Dios siempre ha querido que estemos en familia, unidos a Él, así como usted, como un padre normal, natural, un padre, hermano, usted ama a sus hijos, usted quiere tener a sus hijos, ¿sí? Cuando sus hijos se le van lejos y le avisan que van a llegar a su casa, usted los atiende, usted los abraza, usted los besa, y porque usted los ama. Bueno, Dios quiere que todos nosotros, todos los seres humanos, estemos con Él en comunión, en armonía. Así que dice Él: no importa lo que te hayas equivocado, yo quiero que vengas y te voy a perdonar. Hay perdón, hermanos, para todo aquel que quiera recibirlo. Amén. Así es que no importa lo que hayamos hecho,
nos podemos reconciliar con el Señor. Podemos pedirle perdón al Señor. El diablo es un mentiroso. El diablo te pone ideas erróneas en tu mente y te dice, no, Dios no te va a perdonar. No, mira, los hermanos te van a ver mal. Pero no es cierto, hermano. Él te dice esas cosas porque Él sabe que está condenado, que Él va para el infierno y quiere que tú vayas para allá. Pero el Señor te dice en esta tarde que vengas a Él porque Él te puede perdonar. Amén. Así es que no importa cuán mal hayamos andado, hermano, el Señor nos puede perdonar. Isaías 55:1 dice así. Isaías 55:1. Isaías capítulo 55, verso 1. La palabra del Señor se lee así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Note la bondad de Dios. Note el amor de Dios por el ser humano. Dígame, ¿cuándo usted va a ir a una tienda a comprar sin dinero? Dígame. No puede, tiene que llevar dinero. Cualquier cosa que a usted le guste, debe pagarla. Pero Dios, que rico en misericordia, Él nos llama con lazos de amor y nos dice, mira, ven a comprar, pero no tienes que traer nada. No tienes que traer nada. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén. Así es que, hermanos, estamos en los últimos días, estamos viendo cosas horribles, hermanos, en todo el mundo. La venida de Cristo está cerca, pero la gracia también, hermanos, se está manifestando. Aquellos que van a salvarse están corriendo, hermanos, están corriendo porque el tiempo se acerca y tenemos que afirmarnos, porque no sabemos, hermanos, cuándo el Señor va a venir. Ahora, y si esto fuera poco, la muerte está allí a la esquina. Hoy estamos reunidos. El próximo domingo puede ser que no venga alguno de nosotros porque murió. Pero por eso debemos de estar preparados. Amén. Porque no importa si en Cristo morimos, porque si morimos en Él, somos salvos. Amén. Somos salvos de la muerte eterna. Así que Dios nos llama a todos y Dios quiere que todos vengamos a sus pies. Pero también hay un llamado específico. Y el llamado específico es aquel que Dios le hace a un ser humano para, hermanos, para encargarle una misión específica. Usted ve al hermano Rogelio tocando el instrumento. Él tiene un llamado de parte de Dios, un llamado específico. Su llamado es tocar ese instrumento. Imagínense si no tuviéramos un piano. No podríamos, hermanos, disfrutar de la alabanza como se disfruta con el piano. Y hay gente que tiene un llamado para estar en la puerta, para recibir a los invitados, para recoger la ofrenda, para contar la ofrenda, para entregarla. Ellos tienen un servicio también allí específico. Hay otros que predican, hay otros que cantan, hay otros que tocan diferentes instrumentos. Todos nosotros, después de pasar por el primer llamamiento, Dios nos hace un llamado específico para aquello que nos va a usar. Y hay tres maneras de responder al llamado de Dios. La primera manera, algunos huyen al llamado de Dios. Es triste decirlo, pero hay gente que huye de las responsabilidades que Dios les otorga. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, el Señor en su santa palabra expresa lo siguiente. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, mira lo que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Verso 3. Y se levantó Jonás, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía, dice la Biblia, a Tarsis. Y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? De la presencia del Señor. Se fue Jonás lejos de la presencia del Señor. Qué inocente nuestro hermano Jonás. ¿Está conmigo? Qué inocente. No conocía al Dios de la gloria. No sabía que de Dios no se puede huir. No sabía que de Dios nadie se puede esconder. El ser humano está planeando ir a Marte, allá, hermanos, a la luna. Quieren construir bases allá. Dicen ellos, se va a destruir la tierra y nos vamos a ir para librarnos de la destrucción. Qué ingenuos son los científicos de la NASA. Lo más inteligente del mundo, hermanos. Viene, hermanos, con ideas, hermanos, tontas. Oiga, quieren construir allá afuera para salvarse según. Y Dios ya lo dijo en su palabra. Aunque te subieres a una estrella, de allí te voy a derribar. Nadie se esconde de la presencia del Señor. Nadie puede huir. Si Dios te hizo un llamado, aunque te escondas, Dios te va a alcanzar donde estés. Amén. Porque, y mira lo que le pasó a Jonás. Jonás pensaba, dijo, no, yo no hago mi trabajo y me voy para otro lado. Y Dios lo alcanzó a Jonás. Amado, mi amada, ¿cuál es su respuesta al llamado de Dios? ¿Desde cuándo Dios la está llamando o lo está llamando y usted sigue huyendo, escondiéndose, pensando que lo va a lograr? Le tengo una muy mala noticia. Y mire que de este púlpito salen buenas noticias. Pero yo hoy le tengo una mala noticia. No puede huir de su llamado. Donde quiera que se meta, Dios lo va a sacar. Y va a hacer que haga lo que Él se propuso hacer con su vida. Amén. Entonces, para gente que piensa que lo puede hacer, aunque nosotros vemos que no es así. Otros hermanos, cuando Dios los llama, no huyen, sino que lo que hacen es discuten con Dios. ¿Sí? Se ponen a ponerle pretextos al Señor. Hay varios, pero yo traje el ejemplo del profeta Jeremías. ¿Está conmigo? Jeremías capítulo 1. Vayamos a la Biblia, porque en esta iglesia estudiamos la palabra del Señor. Leemos la palabra porque nuestra vida está fundada en la palabra. Jeremías 1, del verso 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué hizo el Señor? Te santifiqué. ¿Cuántos dicen amén? Te santifiqué, aleluya. Déselo fuerte. Dios lo santificó un día a usted. Antes que te formases, hermano, Dios te ama. De veras, créeme que hay bendiciones que tú y yo las ignoramos, pero son tan verídicas. Mira, Dios sabía cómo te ibas a llamar. Dios sabía que ibas a estar aquí. Y mira, cuando tú te estabas formando en el vientre de tu mamá, Dios te santificó. Eres especial, por eso estás aquí. Mira, hay mucha gente que se evangeliza, se le dice una cosa y otra cosa y nunca buscan de Dios. Pero contigo es diferente. En ti hay algo especial.
Aunque no lo crea, en mí hay algo sí, en usted hay algo especial. Dios lo bendijo desde el vientre de su mamá. Y por eso usted le sirve al Dios de la gloria. Amén. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di, le dice Dios, por profeta a las naciones. Verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Qué le dijo Dios? No me discutas, en otras palabras. Verso 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estos versos son aplicables a nosotros. Muchos de nosotros se resistían a venir a los pies del Señor. Cuando yo hablo con mi mamá dice que ella se resistía a venir al evangelio. Si ustedes hablan conmigo, yo me resistía a venir a los pies de Cristo. Pero Dios, que es grande en misericordia, obró en nuestra vida. Y así ustedes, hermanos, ustedes no crean que algunos de ustedes, hermanos, nos ha costado ganarnos para Cristo. Hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado. Y bueno, la gloria sea para el Señor. Qué bueno que ya esté en los caminos del Señor. Amén. Y Dios le da una palabra en esta tarde. Mira, vas a hacer lo que yo digo que vas a hacer. Así es que usted tiene un llamado, hermano, para desarrollar una función específica dentro del reino de Dios. ¿O qué? Usted sigue poniendo excusas. O sigue diciendo usted: no, Señor, es que yo no puedo hablar. No, Señor, es que yo hago esto, cero excusas, hermano. Dios le va a dar las herramientas para vencer, para triunfar. Y cualquiera, oiga esta palabra, y cualquier cosa que le interrumpa o que le interfiera, Dios se la va a quitar. Dios se la va a quitar y le va a dar algo mejor. Crea la palabra del Señor. Otros, hermanos, a diferencia de los dos casos anteriores, otros responden con obediencia al instante al llamado de Dios. Es el caso de los discípulos. En Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, Mateo 4 del 17 al 22, encontramos un grupo de personas que no huyó del llamado de Dios, que no se escondió del llamado de Dios. Encontramos un grupo de personas que no le pusieron pretextos a Dios, sino que vea lo que ocurrió. Mateo 4, verso 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea la predicación de Jesús: arrepentíos. Y ese es nuestro mensaje. Amigo, hermano, que usted está acá, arrepiéntase de todos sus pecados. No se confíe, no crea, hermano, que ya usted la tiene hecha. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, ¿escuchó? Ellos entonces, dejando al instante las redes, que hicieron, le siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Al instante, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Estos son aquellas personas que no necesitan
pasar una prueba difícil para venir a los pies de Cristo. Hay gente que Dios le llama de una forma y de otra manera y se resisten. Y cuando ya están, hermanos, en la última, hasta allí vienen a ceder. Esto no, el Señor les dijo: vengan, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante, en el momento, decidieron ellos dar el paso de fe y seguir al Señor Jesucristo. Y qué bueno que decidieron hacer eso, porque tienen una gran recompensa. Un día le preguntaron: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues vamos a tener como premio? Y Jesús les dijo: vosotros que habéis dejado todo, que habéis dejado madre, padre, casas, van a tener 100 veces más de premio. Amén. Entonces Dios paga bien. Si por seguir a Jesús pierdes algo, no te preocupes, Dios te va a dar algo mejor todavía. Amén. Aleluya. Entonces dice que le siguieron al instante, y el verso 21 dice: pasando de ahí, vio a otros dos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo? Los llamó. Verso 22. Y ellos, dejando, oiga otra vez, al instante la barca, ¿y a quién más? Y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dejaron su barca y dejaron a su padre. Es que el seguir a Jesús crea compromisos, crea responsabilidades, y tiene que ser una decisión seria. Si tú estás atado al vicio, al licor, tienes que dejarlo para seguir a Jesús. Si es la droga lo que te ata, tienes que dejarlo. Si es el adulterio, tienes que dejarlo. Todo aquello que interfiera a seguir a Jesús, tienes que cortarlo de una vez y para siempre. A Abraham Dios le dijo también: vete de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció a Dios, y la Biblia dice: y le fue contado por justicia. Así es que cuando Dios te llama, no puedes ni siquiera pensarlo. Solo tienes que decir: sí, Señor, aquí estoy, listo para servirte, listo para honrarte, listo para glorificarte. ¿Qué lo detiene seguir al Señor, hermano? Cualquier cosa, déjela, que Dios lo va a bendecir. Los discípulos van a tener un honor enorme en el día de la eternidad, en la glorificación, por haber servido al Señor, por haber dejado. Dejaron hasta su padre. Y hay gente, hermanos, que dice: no, yo no me le alejo a mi familia, porque mi familia es lo más importante. La familia pesa más que Jesucristo. Debería de pesar más Jesucristo sobre cualquier cosa, sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tu mujer, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre todo. Cristo debe ser lo más importante para nosotros. Aquellos que realmente aceptan el llamado del Señor, ellos tienen ciertas características que las vamos a ver rápidamente. La primera característica que tienen aquellos que sirven al Señor es que desean ellos conocer a Dios íntimamente. La Biblia dice que Moisés fue llamado para hacer una función específica, pero Moisés tenía el deseo enorme de conocer a Dios. Vea su historia, Éxodo 33, por ejemplo. Y usted es un apasionado, hermano. Aquel que le sirve a Dios es un apasionado. Le encanta estar en la iglesia. Hermanos, hay gente que nos critica. Mira eso, anoche estaban allí hasta las 12 de la noche. Y ahora otra vez, dicen.
¿Qué les pasa? ¿Que no tienen nada que hacer? ¿Se volvieron locos o qué? Si estamos locos de amor por aquel que nos salvó. Amén. Estamos locos por aquel que nos dio la vida eterna. Nos da gusto estar en su casa. Nos da gusto alabar y glorificar su nombre. Mateo 33 del verso 12 al 15. Éxodo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me confundo? ¿Ah? Pero qué bueno que tengo buenos estudiantes. Aleluya. Yo lo bendigo al Señor por ustedes. Qué bueno que me mantienen en el caminito allí, mire, ve. Y así soy yo con ustedes. No se mueva, cuidado. Era Mateo o Éxodo. Éxodo 33. Eso. Éxodo 33, verso 12 al 15. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Y el 15 dice: y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Wow. Moisés era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Moisés era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que disfrutaba a su Dios. Y por eso le dice: mira, si tú no vas a ir conmigo en todo ese camino, no me saques de aquí. Porque si yo voy a caminar todo ese trayecto, yo quiero ir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo es para nosotros hoy en día. Aquel que ama a Dios quiere que Dios siempre esté con él. Le importan las cosas de Dios. Se preocupa por las cosas de Dios. Ama la iglesia del Señor. La respeta, ¿sí? Y hace todo lo posible por ser de bendición. ¿Sabes por qué? Porque ama a Dios. Le duele ver que hay gente, hermanos, que traiciona la fe. Le duele ver que hay gente que blasfema del Señor. ¿Por qué? Porque esta persona está realmente, hermanos, enamorada del Señor. Y por eso, hermanos, dedica tiempo para pasar en la presencia del Señor. Y está dispuesto a hacer hasta sacrificios por conservar la presencia del Señor. Entonces, aquel que tiene un llamado tiene esta pasión por Dios. Le encanta servir al Señor. ¿Está conmigo? Aquel que acepta el llamado de Dios, como punto número 2 también, él siempre está disponible. ¿Está conmigo? Él es como aquellas personas que dicen: aquí estoy para las que sea. Hay hermanos que dicen: pastor, aquí estoy para ayudarle en lo que sea. Cuando esa persona dice eso, uno se llena de gozo, se llena de alegría, porque uno sabe que cualquier cosa que uno necesite puede llamar a esta persona y esta persona lo va a hacer. Así que aquellos que han recibido el llamado de Dios, hermanos, no solamente tienen pasión por Dios, sino que tienen disponibilidad para servir al Señor. Marcos 3, verso 14. Vamos a hablar de disponibilidad. 3:14. Dice la palabra del Señor: y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él
Y para enviarlos ¿a qué? Estableció a 12 que estuvieran disponibles para hacer la misión. Entonces, si usted está aquí, créame que Dios ya lo escudriñó. Dios ya observó su vida y Dios dijo, este me sirve. A este yo lo puedo ocupar y lo voy a poner aquí para que trabaje en este lugar. Y él va a hacer mi voluntad. Así que si usted está aquí, créame que usted no está aquí solo por estar, sino que Dios tiene un proyecto con usted. Lo que usted tiene que hacer es disponerse para que Dios lo use. Y entonces lo primero que hay en usted es pasión por Dios. Usted ama a Dios. Porque usted en esta hora usted podría estar viendo que sea una buena película, pero usted apartó un tiempo para adorar a Dios. Es porque es un apasionado por Dios. Y eso tiene premio, hermano. Entonces, y usted está disponible para servirle al Señor. Entonces los discípulos estaban dispuestos para servir al Señor y lo hicieron. A esa clase de personas es la que Dios usa. Ahora, usted dice, no, pues yo tengo el llamado, pero usted no tiene tiempo. Dígame, no está disponible, Dios no lo puede usar. Amén. Punto número 3. Aquella persona que recibe un llamado específico debe ser obediente y sumiso. Obediente y sumiso. Marcos 3, versículo 13, el verso anterior, Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Fueron obedientes al llamado, vinieron a él, les dijo vengan. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron voluntariamente donde él estaba para servirle. Fueron voluntariamente y dejaron a su papá y la barca, amén, y decidieron servirle. Si necesitas, si deseas, si quieres ser usado por Dios, tienes que ser obediente a Dios. Tienes que ser sumiso. Dios no usa a los altivos. Dios no usa a los rebeldes. Dios no los usa. Dios no los bendice. Puede hacer que funcionen en su don, pero no es que eso sea de Dios. Aquel que es y que desea ser usado por Dios debe ser obediente y sumiso. Si algo a mí, hermanos, me impresionaba antes cuando yo estaba joven, hace unos poquitos años, mi esposa dice que yo todavía estoy joven. En aquellos tiempos, cuando yo era joven, iba a jugar fútbol a un cuartel, digamos, y me impresionaba la disciplina. Estaban todos los soldados sentados y de repente venía un sargento o un coronel. Todos, hermanos, se ponían de pie y todos, hermanos. Y nosotros sentados como si nada. Bueno, no es esta mano, es la otra, ya para que vean que nunca fui militar. Lo que quiero decir, y que esos hombres, venía el que mandaba allí, y ellos, hermanos, era una sumisión total. Y usted los iba a ver a ellos con unas botas, y los militares, los que fueron parte del ejército, han de decir que es verdad. Las botas, hermanos, uno le brillaban a ellos por poco y se miraba uno en ellas, hermano. Y eran soldados rasos y tenían una disciplina, ¿sí? Y así, hermanos, es en el reino de Dios. Hay disciplina en el reino de Dios. En el reino de Dios se respetan las jerarquías. Pero es increíble cómo a veces en la iglesia evangélica, hermanos, no hay nada de respeto. Mire, yo le digo algo. Mire, fíjese esto, observe esto. Dice la Biblia que cuando Moisés murió,
el diablo quería el cuerpo de Moisés, ¿se recuerda? Y Miguel fue a quitárselo, a pelear con él. Y cuando se lo ganó, le dijo lo siguiente al diablo: el Señor te reprenda. Él no lo ofendió, por decir así. ¿Sabe por qué? Porque Miguel y el diablo, cuando fueron creados, tenían la misma jerarquía. Uno de nosotros, ¿qué le hubiera dicho? Diablo desgraciado. Le hubiera dicho hasta todo, ¿verdad? Miguel conoce las jerarquías, y aunque sabe que el diablo es condenado y que va a morir en el infierno, pero todavía no es su tiempo, el Señor te reprenda. Entonces, hermanos, aquel que desee ser de verdad un auténtico discípulo del Señor y que quiera realmente ser usado por Dios, tiene que ser, hermanos, una persona obediente. Y se ha fijado que hay gente que dice: yo obedezco a Dios, pero a los hombres no. Qué equivocados están. La Biblia dice: bueno, si tú no puedes obedecer a un hombre, ¿cómo vas a obedecer a Dios? O sea, ¿cómo no puedes obedecer a un hombre que lo está viendo, y a Dios que no lo miras? ¿Cómo? O sea, es imposible. No encaja, hermanos. Y es que aprendemos de nuestro maestro por excelencia, Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, dice la Biblia de Jesús, dice que no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una condición de siervo. Y dice que fue obediente hasta la muerte. ¿En dónde? En la cruz. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Un día llegó el templo, hermanos, y le dijeron: tienes que pagar tributo para entrar. El templo era de él, la tierra era de él. Pudo haber dicho que cállense y hubiera entrado a la fuerza. Este es mi lugar. No, le dijo: Pedro, ¿sabes qué? ¿Andas el anzuelo por ahí, Pedro? Sí, le dijo. Mire, Pedro, él era pescador y todavía andaba el anzuelo ahí. ¿Andas el anzuelo, Pedro? Sí. Bueno, va a tirarlo. Y dice la Biblia que fue Pedro, lo tiró y agarró un pez. Y el pez en la boca traía una moneda. Y esa moneda sirvió para pagar la entrada al templo que era de Jesús. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él respetaba la jerarquía. Era obediente, hermanos. Era sumiso. Entonces, hermanos, si alguien quiere ser usado por Dios, necesita ser obediente y sumiso. Imagínese, usted tiene un hijo rebelde. Usted le dice: ve a cerrar la puerta. Y el hijo le dice: ¿por qué no la cierra usted? Entonces, ¿o por qué yo? Sí. Hermanos, el que anhele servir en integridad, en rectitud, de verdad, aquel que no se engaña es sumiso y obediente. También debe ser fiel a su ministerio. Segunda de Timoteo 2, verso 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres como fieles, que sean idóneos, o sea, adecuados para enseñar también a otros. Dice acá que uno debe ser fiel. Nadie que pone la mano sobre el arado y mira detrás es digno, dijo Jesús, de entrar en mi reino. No podemos ser personas fluctuantes. Debemos ser definidos, decididos, amén. Debemos de ser fieles, hermano. Qué terrible ha de ser vivir con una mujer infiel. Ha de ser terrible, hermano. Qué terrible ha de ser vivir con hijos infieles. Pero qué hermoso, qué bonito es cuando la gente es fiel a sus principios. Qué hermoso es, hermanos, que la gente sea fiel a su iglesia.
que ame a su iglesia, que viene y lucha por su iglesia, se esfuerza por su iglesia, quiere que Dios bendiga a su iglesia y no que no está sentada y pensando en la otra o a qué hora va a terminar el pastor porque tengo que ir a ver al otro que veo allá. Hermano, qué triste eso. Eso no es aprobado por Dios. Dios demanda fidelidad. Así que, hermanos, si cumplimos con esa cosa, vamos a ser, hermanos, ejemplo en nuestro llamado. Por último, termino, debe convertirse uno en un discípulo para también discipular. Mateo 10, 8. 2 versos me faltan y terminamos. Mateo 10, verso 8. Jesús les dijo a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Miren por qué. De gracia recibisteis, dad de qué. Dad de gracia. Aquel que realmente ha tenido un encuentro por Jesús, da de gracia lo que ha recibido de gracia. Nosotros no tenemos nada de nosotros. Dios, la habilidad que tengamos, si usted es buen panadero como el hermano Dimas, es una habilidad que Dios le dio. Si usted es buen carpintero, es porque Dios le dio esa habilidad. Si usted es un buen músico, es porque Dios le dio esa habilidad. Si Dios quisiera quitársela, Dios dice: no quiero que sea más músico, usted sería como yo tocando el piano, que solo lo puede tocar así de arriba, y de ahí no pasa. Si usted, hermano, es de verdad, si usted cree que usted predica bien porque usted es el preparado, no, Dios le dio el don. Y todo lo que tenemos es por pura misericordia del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie, hermano?